22 de la noche, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Esta mañana, veía al presidente del gobierno vivamente interesado, muy interesado, en que el líder de la oposición, Feijóo, dijera que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es un genocidio. Le decía, dígalo. Le insistía mucho desde el escaño. Pero si el presidente del Partido Popular dijese que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, no estaría ajustándose a la verdad, porque, como también sabe Sánchez, él lo sabe esto, los encargados de definir si en determinada región del planeta se está produciendo o no un genocidio no somos él o yo, no es Pedro Sánchez, no soy yo, no es Feijóo, sino los tribunales internacionales. Un genocidio, o sea, el exterminio organizado de una parte de la población por motivos religiosos, de etnia o políticos, es, por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, pues, por ejemplo, es lo que sufrió Israel con los nazis. Al menos 6 millones de muertos en las cámaras de gas y en los campos de concentración. Acabo de leer a un experto en Derecho Internacional, Stefan Talmon se llama este señor, decir que no hay elementos probatorios suficientes para catalogar como genocida lo que está pasando en Gaza. De modo que si hoy Feijóo hubiera definido como genocida a Israel, estaría como poco mintiendo, que es, cambiando radicalmente de asunto, lo que estuvo haciendo, por ejemplo, durante mucho tiempo el experto sanitario del gobierno, aquel Fernando Simón, no sé si recordáis, negándose a llamar pandemia a lo que evidentemente era una pandemia, y por un único motivo, que era el político. Nada más, la supervivencia política. Le pusieron ahí a dedo y le dijeron: a ti te toca decir esto, a ti te toca ponerte colorado. Esto conduce a algún sitio, no os preocupéis, Hoy, a la salida de la 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, se han vuelto a repetir las algaradas, y como a los ciclistas les tiran cosas cuando no les arrojan a ellos mismos directamente al suelo, y resulta que la etapa de Valladolid es muy propicia, es muy golosa para el vandalismo, los corredores se han reunido y han dicho que si esto sigue así, pararán. Se reúnen por las mañanas y votan. ¿Salimos? Sí, no. ¿Salimos? Sí. Hoy han salido. Mañana se volverán a reunir. ¿Salimos? Sí o no. ¿Que deciden que no? Mañana no habrá etapa de la Vuelta Ciclista a España. Han tenido que decirlo los corredores, han tenido que decirlo ellos, han tenido que decirlo los ciclistas, porque nadie va a mover un dedo para ayudarles, nadie. No lo va a hacer nadie. Más bien al contrario. Desde el gobierno se alientan estas manifestaciones que, debo deciros desde aquí, no van a servir absolutamente para nada que no sea herir, malherir a uno o a varios deportistas, o, llegado el caso, y dependiendo de la violencia empleada, quién sabe si incluso acabar con la vida, esperemos que no, de algún corredor. Yo os confieso que no veo televisión espantosa, no la veo. Me parece un canal al servicio de un partido político, cuando no debiera ser así, pero me cuentan que el otro día hubo un periodista, Ernest Riveras, que coqueteó, estuvo ahí, bueno, haciendo filigranas, pasa como una con la posibilidad de que esas protestas frenasen al gobierno israelí. Pero, salvo en el mundo de Yupi, todos sabemos que eso no va a ser así, ¿verdad? Quiero decir, se han producido algaradas en varias etapas y la guerra ha continuado. Y si el 45º presidente de los Estados Unidos de América, que, hombre, algún poder tiene, más que el presidente de Radio Televisión Española aquí, acaba de reconocer que no fue informado del bombardeo sobre Qatar por parte de Israel, pues, hombre, no creo, sinceramente, que los buenos deseos que pueda enviar desde la tele espantosa un periodista vayan a frenar, sinceramente lo digo, al gobierno de Netanyahu. Hay mucha demagogia alrededor de lo que está ocurriendo en esta Vuelta Ciclista a España. Mucha demagogia. Y si la hay es porque el fin último no es
por supuesto el de frenar a Israel, sino el de hacer politiquilla, ni siquiera política, sino politiquilla con el sufrimiento real, verdadero, de ahora mismo, en este momento, mientras os estoy hablando de la gente. Se dice, ¿qué es mejor? Seguro que habréis escuchado este argumento, alguien os lo habrá dicho. ¿Qué es mejor? ¿Parar lo que está sucediendo en Gaza o que no se disputen los últimos 8 kilómetros de una etapa de la Vuelta Ciclista a España? Y yo digo, pues lo mejor es parar lo que está pasando en Gaza. ¿Y qué es mejor? ¿Parar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza o que no se dispute, que no se celebre la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga? Pues yo lo digo, parar la Liga. Pero es que ni la Vuelta, ni la Liga, ni la Liga CB, ni la NFL, nada de esto tienen el menor nexo de unión con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Es decir, demagogia pura y dura. Aún así, pese a todo, pese a lo cual, cada uno tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a manifestarse legalmente. Eso sí, y todo hace indicar que las algaradas de esta Vuelta Ciclista a España son de todo menos legales. Y si son ilegales, ¿por qué no las frena el gobierno? ¿Por qué no las para el gobierno? Pues no las para el gobierno porque al PSOE le interesa que se hable de esto y no de Begoña Gómez, que ha estado testificando hoy, de Santos Cerdán, de Ábalos, de Koldo, de La Fontanera, del fiscal general del Estado, del Hermanísimo. ¿Les interesa tanto como para poner en riesgo la salud de unos deportistas? Pero hombre, por Dios. Pero hombre, por Dios, si durante la pandemia nos dijeron que había por ahí un comité de expertos velando por nuestra salud, cuando se descubrió luego que era todo una gran mentira. La Vuelta Ciclista a España es un negocio, es un negocio, es una vuelta en la que corren ciclistas, es una competición profesional, pero es sobre todo un negocio, es el negocio de una empresa que se llama Unipublic. Ni Unipublic ni nadie puede expulsar de la carrera al Israel Premier Tech, porque resulta que este equipo ha pagado por participar. Si como pretendía Moncloa, y os contamos ayer, Unipublic hubiera expulsado al equipo israelí, la Vuelta dejaría de pertenecer al día siguiente a la Unión Ciclista Internacional, y esto quiere decir que no solo dejaría de participar el Israel Premier Teach, sino también el resto de participantes, porque no habría en el futuro más vueltas ciclistas a España. Hoy a estas horas, 23:10, seguro que en el Estado de Israel se están produciendo manifestaciones contra el gobierno de Netanyahu. Ahora mismo seguro. Hombre, ahora mismo a lo mejor no, porque es muy tarde. Hay crímenes de guerra reconocidos dentro del Estado de Israel. ¿Por qué? Pues porque en Israel se vota. Israel elige a sus representantes. En Israel hay una oposición y hay un parlamento. En Israel hay una democracia consolidada. De hecho, y por resumir, Israel es la única democracia de la zona. Pero acusar a este equipo israelí de ser connivente con la guerra me parece ciertamente excesivo y demagógico. En abril se han cumplido de este año, se han cumplido 2 años de guerra en Sudán. 30 millones de personas, 30 millones, necesitan ayuda humanitaria urgente en Sudán. La mitad de la población no tiene suficiente comida y agua. Hay al menos 500.000 de civiles pasando hambre extrema. Y 12 millones de personas, 12, han tenido que huir de sus hogares en Sudán. Y del mismo modo que hablamos de Sudán, podríamos hablar de Etiopía, de Siria, del Congo, ahora mismo, por no contar, por supuesto, lo que está pasando con Ucrania. Si hay 1 o 2 papanatas que de un modo frontalmente ilegal creen que son capaces de frenar
por ejemplo, el conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, tirando al suelo a Javier Romo e impidiéndole cumplir su sueño de llegar hasta la meta instalada en Madrid, alguien deberá impedir por la fuerza que esos papanatas puedan llevar a cabo su vandálico acto. Y si quien puede impedirlo no lo hace, será cómplice de futuras desgracias que puedan ocurrir en esta, en la nuestra o en cualquier otra carretera del mundo. 11:13, empezamos. El primer palo, con Juanma Rodríguez.